La situación para la población de Gaza se volvió insostenible. Israel escaló esta semana su ofensiva contra Hamás, que tiene como objetivo final la reocupación del enclave y el eventual desplazamiento de todos sus habitantes a terceros países. Más de 2.300.000 personas que desde hace 20 meses soportan continuos bombardeos que destruyeron gran parte de la infraestructura existente y ya se cobraron la vida de más de 53.000 palestinos, entre ellos 28.000 mujeres y niños. A esto se suma una situación de hambruna que fue advertida hasta por el propio Donald Trump, provocada por el bloqueo israelí al ingreso de camiones con ayuda alimentaria. Pero el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que no cesará en su campaña militar, salvo para un cese del fuego temporario que permita liberar a más rehenes israelíes aún en poder de Hamás, ni renunciará a tomar el control total de Gaza, a pesar de las crecientes presiones internacionales que ya provienen de sus principales aliados. אם תהיה הזדמנות להפסקת אש זמנית, להחזרת חטופים נוספים, ואני רוצה להדגיש, הפסקת אש זמנית, אנחנו ערוכים לזה. כוחותינו תופסים עוד ועוד שטחים כדי לנקות אותה ממחבלים ומתשתיות הטרור של החמאס. ובסוף המהלך הזה, כל שטחי רצועת עזה יהיו בשליטה ביטחונית של ישראל, והחמאס יוכרע כליל. El Reino Unido, Francia y Canadá amenazaron de manera inédita a Israel con tomar acciones concretas si no detiene la ofensiva y permite la entrada de ayuda humanitaria. El primer paso ya lo dio Londres. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo estar horrorizado por la escalada y suspendió conversaciones comerciales con Israel, anunciando también sanciones contra colonos judíos y organizaciones que apoyan la violencia contra los palestinos. But first, Mr. Speaker, I'd like to say something about the horrific situation in Gaza, where the level of suffering, innocent children being bombed again, is utterly intolerable. And I want to put on record today that we're horrified by the escalation from Israel. We repeat our demand for a ceasefire as the only way to free the hostages. We repeat our opposition to settlements in the West Bank. And we repeat our demand to massively scale up humanitarian assistance into Gaza. Por su parte, la Unión Europea dijo que planea revisar su cooperación con Israel a raíz de los abusos de derechos humanos en Gaza, para agregar combustible a la indignación europea con Tel Aviv. Soldados israelíes dispararon tiros de advertencia en dirección de una delegación diplomática europea que visitaba Cisjordania, alegando que se desviaron de la ruta autorizada. It is clear from today's discussion that there is a strong majority in favor of review of Article 2 of our association agreement with Israel. So we will launch this exercise, and in the meantime it is up to Israel to unblock the humanitarian aid. Saving lives must be our top priority. La intensidad de las actuales operaciones militares se refleja en los números de sus víctimas. En los últimos 10 días murieron más de 500 palestinos en ataques aéreos israelíes. Tanto Naciones Unidas como otras organizaciones internacionales de ayuda lanzaron advertencias apocalípticas que hicieron sonar las alarmas incluso entre sectores pro-israelíes en el Congreso de los Estados Unidos. Si Israel no libera la entrada de camiones con ayuda humanitaria a Gaza, unos 14.000 niños podrían morir de inanición en los próximos días. Las imágenes de niños palestinos luchando desesperadamente por obtener un plato de comida son perturbadoras. El miércoles, tras 11 semanas de bloqueo, el gobierno israelí permitió el acceso al enclave de 100 camiones con harina, comida para bebés y equipos médicos. Por otro lado, los camiones autorizados son solo una fracción de las necesidades de los millones de palestinos en Gaza. Según Naciones Unidas, se requerirían al menos 500 camiones diarios de ayuda y alimentos para aliviar la actual crisis humanitaria. The shipment from yesterday is limited in quantity and nowhere near sufficient to meet the scale and scope of Gaza's 2.1 million people. OCHA tells us that other supplies such as
fresh food, hygiene items, water purification agents, and fuel to power hospitals have not been let in for 80 days. What the UN is currently allowed to bring in includes nutrition products, some food ingredients, and medical supplies. El rechazo a la ofensiva en Gaza crece incluso dentro de Israel. Yair Golan, líder del Partido Demócratas y ex vicejefe del ejército, comparó con dureza las acciones del gobierno de Netanyahu con la Sudáfrica de la era del apartheid. Y activistas antiguerra israelíes protestaron por el bloqueo a la ayuda humanitaria. והמעצרים האלה הם לא בגלל שהאנשים האלה הפרו את החוק, הם לא הפרו את החוק, הם הלכו להפגנה, ההפגנה הזו גם הייתה מאושרת, אם כי ברוב המקרים אנחנו לא צריכים אישור להפגנות. הם נעצרו משום שהם הפגינו בעד החזרת החטופים נגד המלחמה ונגד הממשלה. זו הסיבה האמיתית. Es que la guerra en Gaza no solo tiene un frente militar, sino también uno político y otro diplomático. Varios países occidentales de peso debaten la posibilidad de reconocer un Estado palestino, algo a lo que Israel se opone frontalmente y supondría una derrota política. En las próximas semanas, Netanyahu deberá sopesar si Israel puede permitirse el mayor aislamiento internacional de su historia en caso de persistir en su ofensiva. Se lo habíamos adelantado, tenemos una entrevista para analizar esta situación particular en la Franja de Gaza. Esta es la ficha de nuestro entrevistado. A ver, estaremos dialogando en menos de un minuto con Kevin Ari Levin, sociólogo, Universidad de Buenos Aires, magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África de la Universidad de Columbia, docente de las cátedras de Política Internacional de las universidades de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de La Plata. Hola Kevin, bienvenido, un placer como siempre. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Kevin. Bueno, a ver, tu primera visión de este informe, que realmente tiene la cuestión política, la repercusión internacional, pero como eje central la crisis humanitaria, ¿no? Como columna vertebral de lo que está pasando. Sí, el informe me parece que detalla muy bien la situación, el momento bisagra tal vez en el cual nos encontramos, Claro. donde se están juntando varios factores a la vez. En primer lugar, el hecho de que dentro del marco de la guerra que empezó hace ya 19 meses, Israel declaró el inicio de una operación que es diferente en su naturaleza a las anteriores. Es una operación que contempla la presencia indefinida en territorios de la Franja de Gaza. Es una operación que ya está hablando de cambiar la situación de distribución de ayuda que quedó paralizada durante 80 días y ahora se está planteando abiertamente sacárselo de Hamás, porque se contempla que ese es uno de los espacios de construcción de poder de Hamás, poder repartir la comida de la población, y que también llega un momento de muchísima crítica, porque está el desgaste de estos últimos meses generados por la situación humanitaria, y aparecen algunos países tradicionalmente amigos de Israel que de repente empiezan a marcar una distancia e incluso críticas abiertas de parte de países que no lo venían haciendo de una forma tan explícita como Francia, el Reino Unido y Canadá, que incluso amenazaron con sanciones. Y creo que esto también tiene que ver con que Estados Unidos, el principal aliado de Israel, estuvo mostrando también su distancia frente a estas últimas decisiones de Netanyahu, que como planteaba también el informe, están muy criticadas internamente dentro de la sociedad israelí, ya no por sectores en los márgenes de la política, sino por figuras de muchísima centralidad y con un historial de trayectoria política que hace que la gente los escuche. Claro. Y un debate que no había aparecido hasta ahora sobre las consecuencias que tiene la guerra en los civiles en el centro de la sociedad israelí. Kevin, preguntarte justamente por eso, después seguramente vamos a volver con algo de los países cercanos a Israel, pero preguntarte por lo que está pasando a nivel más de la sociedad y también de la dirigencia política dentro de Israel. Veíamos ahí lo que había dicho Yair Golan, que nos cuentes un poco qué empieza a pasar en ese aspecto también. Bueno, esto fue una catarata que llegó el martes. Yair Golan no solamente es un político hoy en día referente de la oposición, sino que también es vicecomandante en jefe del ejército y un héroe del 7 de octubre. Es una persona que ese día fue a rescatar civiles de los alrededores de la fiesta Nova. ¿Qué dijo él? Que después fue un poco inflado por Netanyahu, que lo está intentando construir como el enemigo público número uno. Dijo, nos estamos convirtiendo en un estado paria
Netanyahu nos está arrastrando esta situación, un país cuerdo no hace estas cosas. Y ahí deslizó algo que fue muy criticado, pero que también generó un debate importante en la sociedad israelí, que dijo, un país cuerdo no mata bebés por hobby, por pasatiempo. ¿Qué quiso decir? Sin ningún objetivo claro. Esto apunta a una discusión importante sobre cuál es el objetivo real de la guerra y qué tan posible de conseguir es. Netanyahu le respondió directamente a Yair Golan en una conferencia de prensa, la primera que hace abierta a periodistas en muchísimo tiempo, que fue el miércoles, y dijo: los objetivos de la guerra siguen siendo tres: recuperar los rehenes, destruir a Hamás y generar una situación en la cual la Franja de Gaza no sea un problema para Israel. Y dijo que Yair Golan le estaba dando de comer esencialmente a los antisemitas y los enemigos de Israel en el mundo. La realidad es que otras figuras, como por ejemplo Ehud Olmert, ex primer ministro, Bugui Ya'alon, que fue ministro de Defensa, figuras que no provienen de la izquierda, como sí proviene Yair Golan, empezaron a decir: tenemos que discutir cuáles son las directivas que le está mandando el liderazgo político al ejército. E incluso Bugui Ya'alon, ex ministro de Defensa, dijo: los soldados tienen la responsabilidad de rechazar órdenes que sean ilegales de acuerdo al derecho internacional. Entonces, es una discusión que también es en el marco de que no hay una comunicación clara sobre cuáles van a ser los pasos en este nuevo operativo. Se habla de desplazamiento de la población, se habla de una presencia indefinida en zonas que pasan a estar bajo control del ejército, pero también hay figuras dentro del propio gobierno que hablan de una ocupación permanente, incluso la necesidad de mover civiles para hacer asentamientos civiles en la Franja de Gaza, cosa que para la mayoría de la sociedad israelí es una locura. La comunidad internacional sin dudas lo condenaría, pero estas miradas hoy cumplen un rol destacado en el gobierno de Netanyahu. Y en ese contexto, perdón Kevin, pero te preguntaba más a nivel sociedad, pero en realidad lo llevo a lo concreto, sobre todo de los familiares de quienes aún están secuestrados hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación? Porque sí venían movilizándose. ¿Qué pasó si algo cambió también con el hecho de que se haya liberado al secuestrado israelí-estadounidense porque se llevaron adelante negociaciones? Digo, el hecho de que se lance esta operación de llegar a tomar el control directamente o continuar con los ataques, ¿no? Pareciera lejano a la posibilidad de negociar. ¿Cuál es la postura ahí de los familiares o qué pasa con esa situación de quienes aún están secuestrados en la franja? Bien, con la liberación de Idan Alexander, que es ciudadano doble, como vos decías, Leti, se generó un cambio importante en el discurso. Yo diría cierta radicalización del discurso de la mayoría de los familiares. ¿Por qué? Porque Idan Alexander salió por la gestión del gobierno estadounidense. Y muchos de los familiares dijeron: ¿qué pasa con los ciudadanos israelíes? ¿Por qué el gobierno israelí está prefiriendo perseguir los otros objetivos de guerra, principalmente la destrucción de Hamás, y no la liberación de los secuestrados? Incluso en la conferencia de prensa, uno de los periodistas le hizo una pregunta a Netanyahu en nombre de la madre de uno de los secuestrados, de Einat Zangaukar, que tiene al hijo Matan secuestrado hace casi 600 días, y le dijo: ¿cómo con esta nueva operación se va a garantizar que los secuestrados no mueran? Y Netanyahu dijo: estamos estudiando distintos mecanismos, vamos a tener mucho cuidado con respecto a los secuestrados, pero no podemos ignorar los otros objetivos de la guerra. Incluso se llegó a decir de parte de ministros del gobierno: los secuestrados, entendemos el dolor de las familias, pero no es el objetivo número uno, no podemos ignorar la amenaza de Hamás. Y la realidad es que la mayoría de la población israelí toma en este debate el lado de las familias. Cerca del 70% de los israelíes, de acuerdo a todas las encuestas, estaría de acuerdo con terminar la guerra ahora si eso posibilita un acuerdo de liberación de todos los secuestrados, que son al día de hoy 58 personas, de las cuales se entiende que por lo menos 20 están vivas. Kevin, ¿y cuántas posibilidades hay de que esto se concrete? Lo que vos recién decías, la posibilidad de liberar a todos los secuestrados. ¿Hay posibilidad de esto o es el anhelo del mundo que esto ocurra, si es posible, ahora mismo? El tema es en qué términos. Hasta ahora el gobierno israelí no está planteando ningún escenario de fin de la guerra que permita a Hamás mantenerse con el control de la Franja de Gaza. Y esto es un objetivo de mínima para Hamás, su supervivencia,
que en ningún momento las negociaciones pudieron encontrarse en el medio. Esencialmente va a depender de la presión internacional. La postura de Estados Unidos parece estar cambiando, pero no llegó a ser una condena explícita de la continuación de la guerra, y no estamos viendo la presión que sí vimos en enero de este año, cuando Trump, para tener una imagen victoriosa durante su toma del poder, durante su juramento, consiguió que se firmara ese cese al fuego para una fase 1 que nunca llegó a la fase 2. Con presión internacional, esencialmente de Estados Unidos, un acuerdo así sería posible. Mientras tanto, seguramente vamos a ver movilizaciones masivas en las calles de Israel, seguiremos seguramente viendo movilizaciones en Gaza, pero hasta ahora esto no se traduce a un cambio de políticas de parte del liderazgo de ninguna de las dos partes. Kevin, bueno, esta semana, por supuesto, tuvo repercusión en todo el mundo el asesinato de 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Washington. ¿Cómo crees que impacta en esto? Que bueno, habló Netanyahu, lo postuló por supuesto como un acto de antisemitismo, y de hecho también ahí linkearlo un poco porque aprovechó para criticar a los líderes europeos que habían cuestionado el hecho de que no llegue ayuda humanitaria, de que se continúe con los ataques. ¿Cómo crees que impacta todo esto en este contexto? Sí, Netanyahu fue muy rápido en decir esto es lo que pasa cuando los gobiernos condenan a Israel. Incluso llegó a echarle la culpa a Yair Golan, del que hablábamos, diciendo este tipo de afirmaciones le da de comer a los antisemitas y pone en peligro la vida de los soldados y ahora también de los funcionarios diplomáticos, porque eran 2 empleados de la Embajada israelí en Washington. Por supuesto que la situación es de enorme gravedad. Hoy estábamos leyendo sobre comunicados de organizaciones judías estadounidenses que están pidiendo intensificación de las medidas de seguridad por la preocupación que genera esto, la forma en la que se produjo este asesinato. Seguramente lo que veamos es que se aumente las medidas que apuntan a frenar las protestas en los campus y en otros espacios dentro de Estados Unidos. Pero bueno, es valioso que de parte de la gran mayoría del arco político estadounidense este acto de violencia, de terrorismo, fue condenado, pero por supuesto genera preocupación en cuanto a cuánto puede esto inspirar futuros ataques en Estados Unidos y el resto del mundo, pero también cuánto esto va a implicar un cambio en las políticas de libertad de expresión que históricamente en Estados Unidos son muy centrales y casi un pilar de la democracia estadounidense, que bueno, en este caso no hay ninguna justificación desde la perspectiva de libertad de expresión para la violencia política, un atentado terrorista como el que vimos. Kevin, la imagen de los palestinos corriendo por la comida que empezaba a llegar esta semana, por supuesto, circuló y tuvo mucho impacto también a nivel internacional. ¿Crees que si esto y el hecho de tomar el control de Gaza intensifica justamente las críticas en Europa? De hecho, se debatía mucho, bueno, ¿por qué como le pusieron sanciones a Rusia, no lo hacen con Israel? De hecho, el Reino Unido está avanzando en ese sentido con algunos ministros. Y el hecho de que Trump también haya hablado del hambre en Gaza, ¿crees que algo se rompió? ¿Crees que algo puede llegar a cambiar en esa alianza concretamente entre Estados Unidos e Israel? Sí, yo diría que no es la alianza entre Estados Unidos e Israel la que está rompiendo, sino específicamente la relación Netanyahu-Trump. Claro. Trump parece tener la paciencia agotada con Netanyahu y el seguimiento de una guerra que hace rato a Estados Unidos le está resultando pesada. Estados Unidos también parece estar virando hacia otros pilares de aliados en la región. Lo podemos ver en la visita reciente de Trump, que no incluyó Israel, y la visita de Vance, el vicepresidente estadounidense, que iba a incluir Israel y finalmente se terminó cancelando por problemas de agenda, porque justo comenzó este nuevo operativo militar y parece que esto tomó a Vance por sorpresa y no quiso quedar pegado de alguna forma con esa imagen. Entonces, en Israel hay mucha preocupación sobre perder la intensidad de este vínculo que realmente pudo sostener a Israel a lo largo de esta guerra. Habría sido imposible sin ese tipo de apoyo, y esto creo que también está ayudando a generar este debate sobre cuáles son las consecuencias de esta guerra en la población civil en Gaza y también cómo impacta en la posición de Israel en el mundo. Pero esencialmente la política nueva de Trump no parece del todo definida. Evidentemente hay una idea y que esto también entra en relación con la discusión sobre Irán. Cuando hace unos años se discutía cómo contener el programa nuclear iraní, había un consenso bastante más amplio, no solo de Israel, sino de países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que hacía falta una respuesta militar o algo mucho más contundente frente a Irán.
Hoy Israel parece estar quedando solo en el sentido de opinar que la diplomacia frente a la amenaza de la posibilidad de que Irán llegue a armamento nuclear, solo Israel ahora está planteando que esto tiene que ser respondido por la fuerza, y esto también habla del debilitamiento de Israel en el mundo. Pero bueno, también va a depender mucho de cuándo haya elecciones y qué tipo de presión haya y cómo esto puede afectar el futuro de la guerra. Teóricamente los israelíes van a votar en octubre del 2026. Las encuestas hoy le están dando muy mal a Netanyahu y esto podría implicar una transformación en este vínculo ya muy desgastado con Estados Unidos. Bien, Kevin, como siempre, muchas gracias. Un placer escucharte. Gracias a ustedes. Buenas noches. Por favor. Bueno, la situación allí en Medio Oriente, la situación en la Franja de Gaza y este análisis de Kevin Ari Levin para esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. Vamos a seguir recorriendo el mundo de esta manera. A ver. Trump amenaza a la Unión Europea con aranceles. El presidente estadounidense propuso un impuesto del 50% sobre los productos europeos a partir del 1 de junio de 2025. Justificó la medida por un déficit inaceptable con el bloque que alcanza más de 250 millones de dólares anuales. Llegó un vuelo de deportados a Chile. Un grupo de 44 ciudadanos chilenos fue repatriado tras ser expulsado de los Estados Unidos por presuntas infracciones a leyes migratorias. El vuelo, que hizo escala en Perú, forma parte de las políticas impulsadas por Donald Trump contra la presencia de inmigrantes irregulares en su país. Sudáfrica. 260 mineros quedaron atrapados bajo tierra. El accidente habría ocurrido por un desperfecto en las maquinarias. La empresa responsable confirmó que no hay heridos y que los afectados recibieron alimentos. Siguen los operativos de rescate.